Leyendas enfranjadas. Pues muy buenos días. Hoy estamos con una leyenda enfranjada, con Gustavo Moscoso, quien nos va a platicar un poco más sobre su carrera, sus orígenes, sus inicios, la parte inicial en la Católica, su traspaso al Puebla. Pero es un verdadero honor, querido Gustavo, el poder estar contigo el día de hoy. Yo me siento pues muy honrado de poder platicar contigo y conocerte. Aunque tú a veces lo niegues, eres un idolazo aquí en esta ciudad, en el equipo Puebla, y para todos los que queremos a este gran equipo, y conocerte un poco más para que las nuevas generaciones también pues estén actualizadas. En México el fútbol es un poco ingrato, no sopesa, no valora la historia. Creemos que todo es la actualidad, y la verdad es que el Puebla hoy es lo que es gracias en gran medida a los 80s, donde tú estuviste 7 años con el equipo. Así es que bienvenido y muchas gracias. No, el placer es mío y gracias, como te decía hace unos días. El que la gente se acuerde de uno, para nosotros es un placer, entonces lo hago con todo gusto. Oye, Gustavo, platícanos, y nos acompaña también Carlos Sarquís, pero platícanos un poco. Tú surges de una familia muy deportista, tus dos hermanos también futbolistas profesionales, tu papá boxeador, campeón en Chile. ¿Cómo son tus inicios? ¿Qué empiezas a ver en tu entorno familiar que te hace inclinarte por el deporte? ¿Cómo quizás tus padres incentivan esa práctica? ¿Y cómo se dan tus primeros pasos con la pelota en tus pies? ¿Cómo se da ese inicio? Yo creo que eran épocas en donde la atención de los viejos con uno se daba de una manera que ahora es difícil encontrarla, ¿no? Porque existían tiempos, existían espacios como para poder tener esa relación con los papás, ¿no? Yo creo que la necesidad de jugar y la forma más fácil y tal vez la más económica era el fútbol. Y eso fue lo que me llevó a la pelota, ¿no? Que era un objeto que nosotros usábamos y podíamos reunir 22 gente como mínimo para poder estar socialmente activos. Entonces yo creo que el fútbol nace por la necesidad de jugar. Y qué bueno que fue la forma de llevar mi vida, ¿no? Yo creo que hasta el último día de jugar fútbol profesional lo hice a través de jugar al fútbol. Entonces es una cosa que me marcó de inicio a fin. ¿A qué edad te llevan ahí en la U Católica? ¿Te ven? O sea, va un visor, tú vas a hacer prácticas o te llevan directo, pues tus papás y te dicen. Iquique era una ciudad que nosotros, los del pueblo, teníamos como centro de obligación, porque teníamos que seguir estudiando y en el pueblo no existían los colegios medios, ¿no? Las preparatorias. Entonces teníamos que ir a Iquique. Iquique era una ciudad de campeones. O sea, esa es la imagen que tiene esa ciudad en el país. Tierra de campeones. Iquique, tierra de campeones. Los mejores boxeadores, los mejores jugadores de fútbol, en esa época aparecían de ahí. Entonces, los equipos profesionales tenían la obligación de mirar hacia esa ciudad. Tuve la suerte de ser seleccionado juvenil, amateur, jugar un nacional, y ahí estaban los grandes equipos mirando a quienes se podían llevar, y Católica era uno de los equipos que tenía como semillero lo que producía esa ciudad. Está al norte, ¿no? Tú estabas en el norte, en el desierto, para allá arriba. Iquique era playa, pero yo venía del desierto, a una hora de la ciudad. Oye, y en la Católica, pues un club importantísimo, con una infraestructura, una tradición, además formadora de muchos cuadros. ¿Cómo se dan esos primeros pasos? ¿Cómo se da tu debut, la emoción? Estaba pasando en un momento difícil la Católica, pero cuéntanos un poco eso de esos primeros pasos previos al debut, ya en primera o en este caso en segunda división, y el campeonato para el ascenso. Yo vengo de un torneo juvenil, por lo tanto, las primeras etapas de fuerzas básicas no las hice porque estaba en un campo amateur, ¿no? Uh-huh. Entonces llego a Santiago con 17, 18 años y automáticamente me suben al primer equipo. Es decir,
estuve en planteles juveniles muy poco tiempo. Pasé ya al entrenamiento diario con el primer equipo y jugando en juvenil, pero ya con la posibilidad de jugar, ¿no? Mi inicio es después de la tristeza de ver que mi equipo descendió, siendo uno de los equipos más importantes del país, ¿no? Incluso el torneo pasado habían sido subcampeones y por eliminar un par de viejos sin la visión de lo que significa la innovación y renovación, que son cosas que la tengo muy arraigada en mí por eso, porque me tocó vivir, cometieron el error de sacar lo que era la base y el equipo descendió. Porque los jóvenes son buenos, pero siempre tienen que tener apoyo de la experiencia, ¿no? Ese es el inicio que tengo yo como objetivos en el fútbol profesional, porque desde ahí inmediatamente nace la idea de tener que ascender a Universidad Católica, pero de forma... Con el compromiso inmediato. Exacto, inmediato. ¿Te acuerdas tu debut? O sea, ¿todavía te acuerdas de ese momento de...? Sí, me acuerdo. ¿Hasta el minuto? El descenso fue el 73. Ajá. Y yo debuto el 74 ya en el torneo de querer regresar. Y el primer partido fue de sueño, porque yo, no siendo un goleador, aparezco en el fútbol marcando goles, ¿no? Okay. Y con una aceptación de la gente casi inmediata. ¿Dónde jugaban? ¿En el Nacional? Jugábamos en el estadio, porque éramos un equipo de segunda, por lo tanto no teníamos el acceso a los dos estadios más importantes de inicio, ¿no? Que era el Estadio Nacional y el Estadio Santa Laura. Sí. Jugábamos en el estadio de la Universidad Técnica del Estado. Esos fueron mis inicios. De maravilla, o sea, los recuerdos que tengo de maravilla, a pesar de que el torneo ese no lo fue tanto porque no logramos ascender el primer año, ¿no? 2 años están en Estuve segundo. 2 años. ¿Inicias de titular ese primer partido? Exactamente. Inicio de titular en una posición diferente, no que fue cargada al extremo derecho, okay. Porque en el extremo izquierdo teníamos un jugador que era figura, que después fue el presidente de la Federación Chilena, Arturo Salá. Claro. ¿No? Sí, se acuerdan. Sí, claro. Entonces, mi primera misión fue eliminar a este hombre para yo ocupar que ocurrió ya terminando ese torneo y iniciando el 75, que fue una maravilla. Te firman contrato porque pues, ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? Antes hasta los hacían en hojitas o en servilletas, lo platicábamos ahorita. No, Católica era una institución sumamente seria. Okay. Las cosas estaban platicadas desde antes, tú llegabas y tu primer contrato era un contrato cadete, que le llaman, porque pertenecías a las fuerzas inferiores, ¿no? Entonces tenías derecho a la universidad, tenías derecho a todo lo que era la pensión alimenticia y todo ese rollo, más una cantidad de dinero que te permitía no pedirle nada a nadie y poder hacer tus actividades, ¿no? ¿Qué haces? O sea, en la intimidad del fútbol, ¿qué haces con tu primer sueldo? O sea, te lo dieron en un sobrecito, te dieron cheque. Cuando tuve mi primer sueldo fue ya el año 75, ajá, en donde yo alcanzo, porque el 74 alcanzo la calidad de selección nacional, juvenil, sub-20. Entonces, terminé ese año y ya la Católica ni siquiera tenías que exigirle, ellos tenían un tabulador que indicaba que tenías que tener. Lo primero que hice, yo ya estaba casado, okay. Me casé muy joven, yo siendo universitario. 19 años, sí. Claro. Mi mujer estudiaba en la Universidad de Chile y yo estudiaba en la Universidad Católica. Rivales. Claro, entonces cubrí las primeras necesidades y a partir de eso todo lo que restaba era banco. O sea, todo era guardar dinero, ¿no? Era una época donde teníamos que ir programando el futuro y tenía yo a la mejor administradora del mundo. Entonces, las primeras necesidades y lo demás era ahorrar. Que era también producto de la educación que nos daban en la Católica. Porque no era solamente jugar fútbol en Católica, ¿no? Teníamos clases de todo, ¿no? De cuestiones sociales, de cuestiones de comportamiento, de ahorro. Entonces,
nos cuidaban mucho en esa universidad. Pero entonces desde el inicio, porque es algo que vemos en tu carrera, está la disciplina, está el profesionalismo, ahorita llegaremos ahí, pero gracias a todo ello seguramente tuviste una carrera tan longeva. Pero para no adelantarnos, tienes el primer llamado a los 19 años a la selección y ya te toca ahí seguramente convivir con una gran generación sudamericana de futbolistas. Revisando los años de nacimiento, pues Sócrates, Kempes, Dirceu, Zico, son prácticamente contemporáneos. ¿Qué recuerdas de esos juegos? Seguramente, además fuiste subcampeón de América en las juveniles y te tocó enfrentar a muchos de ellos. ¿Qué recuerdas de esos partidos? Yo creo que era un aprendizaje permanente. O sea, jugar contra Argentina, jugar contra Uruguay, jugar contra Brasil, que eran países fuertes y que siguen siendo países fuertes en la historia de Sudamérica. Y tener contacto con todos esos jugadores que no eran de la misma condición nuestra porque tenían historias diferentes, ¿no? Claro. O sea, ellos, mientras nosotros opcionábamos ir a la selección, ellos eran los primeros jugadores que empezaban a salir a Europa. Uh-huh. Entonces, nosotros decíamos, pero si jugamos contra ellos y le ganamos, claro, hay posibilidades de poder hacer una carrera como la de ellos, ¿no? Sí, porque fueron más adelantados. Que al final de cuentas es lo que todo jugador joven debería tener en el arraigo de su desarrollo, ¿no? La confianza de que sus capacidades permiten cosas. Y muy pocos se preocupan de eso. Y yo tuve la suerte, otra vez, de que en la Universidad Católica se preocupaban de ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya en esa época se hablaba de cómo comer, cómo descansar, cómo fijar cosas a través de desarrollo psicológico. Entonces, la confianza es lo que hace que dependa que tus condiciones sean de alto nivel o no. El saber que tú eres bueno para una cosa, claro, te va a permitir siempre la tranquilidad de intentar cuestiones. Es que los enfrentabas, como bien dices, les ganabas. Exacto. Te los llevabas, los desbordabas. Eso te debe haber dado una confianza y la capacidad de decir, oye, es que somos igual o más o mejores que ellos, ¿no? Mira, en juvenil, 2 torneos, juveniles y sub-23. Fui sub-23 teniendo 20 años, o sea, me llevaban a selecciones superiores en esa época. Las finales fueron contra Uruguay y ganándole a Argentina y ganándole a Brasil en los procesos. O sea, y eran ese tipo de jugadores porque nos encontrábamos por edad. Claro. O sea, por edad nos enfrentábamos en esa época, ¿no? Después me tocó ser en adulto y el campeón era Paraguay. Uh-huh. Y teníamos que eliminar a Brasil, Argentina, que eran los campeones del mundo. O sea, era un proceso de enfrentamiento que te daba siempre la actitud de que podías ser algo en el fútbol. Me contabas hace rato una anécdota que está interesante hablando de esto de los jóvenes. Por ejemplo, lo de Fabián Stay, que a ustedes les decía, pues ustedes son como sus padrinos de los futbolistas. O sea, ¿cuántos años de diferencia tenías tú con Fabián Stay en la U? Tienen que haber sido por lo menos unos 6 años mínimo. Y lo ibas guiando hasta que se lo Claro, tocaba, ¿no? Nosotros teníamos, lo que yo tuve cuando recién llegué, un padrino del primer equipo. Uh-huh. Me tocó ser a mí, padrino de jugadores de la generación de Fabián. Entonces teníamos la obligación de platicar con ellos, de irlo a verlos jugar en el tiempo que teníamos libre y de conversar de sus condiciones y qué podían hacer, darle consejos, ¿no? Generalmente eran posiciones con posiciones. Okay. Yo buscaba un extremo y le íbamos contando lo que ocurre. Exactamente. Okay. Te falta esto, hay que tener más fuerza, trabaja más físicamente. Wow. ¿No? Cuestiones que te daban tip de la vivencia, o sea, de la parte empírica de nosotros, pero con una vivencia real. Que hoy pocos entrenadores, por ejemplo, lo hacen, ¿no? O sea,
los instituciones, critican mucho. ¿no? Exacto, es que Nosotros es una teníamos la institución. obligación, de jóvenes teníamos la obligación de estar en los partidos del primer equipo. Ujú. Los entrenadores nos llevaban y esto es lo que tienes que hacer y nos explicaban. De grande teníamos la obligación de ir con el joven. Los jóvenes. Ah, qué bien. Entonces, no todas las instituciones hacen eso. ¿Y en selección era igual o no? En selección no tanto. Ok. En selección ya era un trabajo más de elite y te preocupabas de tener eso, ¿no? Aunque a mí me tocó un técnico, en selección me tocó estar en la selección B, ¿no? En donde estuvo Patricio Yáñez, que fue un gran jugador también chileno, estuvo Lizardo Garrido, que vino a jugar a México, y éramos la selección que jugábamos los miércoles con equipos de segunda división, pero era el trabajo de futuro, ¿no? Esto lo hizo Luis Santibáñez. Y de esa selección B fueron 9 titulares en la selección A, en la eliminatoria y en el Mundial de Fútbol. O sea, también había un pequeño proceso Claro. de desarrollo. Oye, Gustavo, después de 2 años logran el ascenso con la Católica. Quedan campeones de segunda división. Esta gran institución hace un esfuerzo muy importante. Contratan jugadores chilenos ya de renombre, incluso repatrian algunos. Y después de 4 o 5 años se les niega el campeonato de liga. ¿Qué crees que les faltó a toro pasado? Yo lo entiendo, yo entiendo siempre el fútbol como me lo enseñaron ellos, ¿no? Una de las cosas que yo tengo arraigada en lo que es un desarrollo de equipo es el sentido de ser y pertenecer a algo. Nada como esa gente para el desarrollo de una institución. Y la institución cometió el error, por necesidad inmediata, de contratar jugadores que no sentían La camiseta. que eran los mejores jugadores del país. Nosotros llegamos a tener 9 titulares de la selección en el equipo, pero no funcionaban. Sí. Y cuando yo me vengo a México, ya empezaron a producirse los jugadores que nosotros teníamos de ¿cómo se llama? Las A básicas los que y la cantera, ¿no? Que es aconsejábamos, un claro. proceso. Ujú. Empezaron a aparecer La ellos identidad. y yo logro con ellos el primer torneo de Copa, que era el torneo intermedio. Ya me vengo a México y ellos terminan siendo campeones de Chile después de 11 años. Pero tienes, digamos, la dicha de disfrutar ese campeonato de Copa en 1983, Claro. ¿no? Te vienes incluso campeón. Pero antes de hablar ya de tu llegada a México, Gustavo, hay que hablar un poquito del proceso mundialista 78-82. Tú fuiste protagonista. La verdad es que a veces no valoramos tanto en México, pero se aventaron una eliminatoria invictos. Venían de ser subcampeones de América en 1979 y tuviste un gran mundial. Platícanos de esa generación, porque fue una gran generación chilena que levantó mucha expectativa y esperanza. Personalmente hay un suceso anterior a eso, que fue la eliminatoria para el 78. Yo fui parte de ese proceso de selección y habíamos tenido un inicio de eliminatoria bueno. Cuando llega la etapa final de ese proceso, cuando se quería asegurar la clasificación, porque también era con un Perú impresionante, Teófilo Cubilla, Cholo Sortil, lo que hicieron los entrenadores fue eliminar a algunos jóvenes, en el que estaba yo, y llevar jugadores repatriados ya grandes. ¿Cuántos clasificaban ahí en la eliminatoria? ¿4 o 5 como ahorita? No. No, eran eliminatorias difíciles porque eran por grupos. Entonces era complicado. Quisieron asegurar y no fueron al Mundial. Entonces a mí eso me marcó mucho. Yo dije, la próxima vez que yo tenga la posibilidad, y me dolía porque no había alcanzado yo el ser titular de esa selección. Y creyendo que tenía las condiciones, porque
había jugado todo con ellos y Ujú. ¿Y recuerdas por quién te dejaron? este, Se vale, estamos en confianza. regresan al Pata Bendita que estaba en México, regresan a Carlos, regresan a Roberto Hosch, regresan a muchos grandes que porque tenían la calidad también como para poder asegurar Sí, una, sí. pero se perdió en casa y las cosas no resultaron como fue. Entonces yo dije, la próxima vez que a mí me llamen yo tengo que... Sabía mentalmente que tenía que hacer lo posible. Entonces desde el próximo llamado fui titular indiscutido de la selección con un proceso impresionante, ¿no? O sea, de rendimientos que hacían que la parte mediocre que teníamos en el equipo se desbordara estando yo en la selección. La selección para mí fue el entender que Católica era una parte y que lo otro era un país Claro. y que había que jugar Sí, representas. de otra manera el fútbol, ¿no? Y eso hizo que de principio a fin la prensa, los compañeros, los técnicos dijeran que yo había alcanzado un nivel bueno de desarrollo. Y todavía muy joven. O sea, Todavía. digamos, habrás tenido, ¿qué? 23, Sí, 24 lo años. inicio con 23, 24 años, Hay, ese proceso ya de titular. hay 3 selecciones chilenas, esa, la del 98 y los Niños Dorados que hablamos ahorita, Exacto. Alexis y eso. Exacto. No. Yo tuve la suerte de jugar con los que terminaban y de jugar con los que iniciaban, que fue toda esta camada de gente muy importante, ¿no? Oye, y se quedan a nada de ser campeones de América sin haber perdido contra Paraguay. En 3 Claro. partidos, platícanos esa serie. Paraguay era una selección. Paraguay siempre ha sido muy importante en Sudamérica. Tenía la mala suerte de tener que clasificarse muchas veces con Brasil. Y por grupo Por pasaba los uno. grupos. Ujú. Exactamente. Entonces era un proceso casi Sí. de terminar, pero los torneos sudamericanos en esa época eran todos contra todos y había más posibilidades, ¿no? de equilibrar ganándole a otros y poder llegar a las finales. Y Paraguay era un equipo que meterle un gol era casi imposible en esa época. Entonces ganaban por eso. Ganaron porque ellos habían marcado a otro equipo más goles que nosotros, porque no todos lo empatamos con ellos, no, nunca. Porque era por puntos. Eran por puntos, sí. Ok. Pero la definición fue a partidos con ellos y al final, como todo era empate, se definió por lo que se había hecho en el torneo, durante el torneo. Oye, yo me imagino, digo, después de ver videos, de verte visto jugar ya en el Puebla, un extremo izquierdo rapidísimo, habilidoso, te gustaba encarar, te gustaba driblar, digo, enfrentarte contra los defensas paraguayos, uruguayos, argentinos, debe haber sido una carnicería, o sea, ¿cuántas patadas esquivaste y digamos, qué defensa era la más ruda de todas ellas? La más ruda siempre en Sudamérica son las paraguayas y los uruguayos. Siguen siendo jugadores que una de las cosas que ellos tienen es intimidar mucho, ¿no? Sí. Su personalidad es así, Sí. no se dejan y Mentalmente tratan están también tan fuerte. Entonces, jugar contra ellos era difícil. Con Brasil era una cosa más de condiciones, de velocidad o de resistencia a la misma, porque con los brasileños había que insistir mucho, y había que tener una resistencia a la velocidad fuerte, que esa es la suerte que tuve yo de que me enseñaran esos conceptos. Por eso que mi trabajo era muy profesional y buscando cosas que me decían casi científicos, ¿no? del fútbol. Si tú eres capaz de repetir esto, va a llegar un momento en que en defensa no va a poder contigo, ¿no? Claro. En el supuesto de que las cosas se complicaran. Es un tema mucho mental, ¿no? Mentalmente. Tendrás las Y además porque cualidades. yo era un alfeñique, yo pesaba 61 kilos 800. O sea, muy delgado. muy delgadito. Como el fideo. Claro. Entonces tenía que tener otras condiciones que me permitieran alejarme de esas patadas y todas Claro, esas cosas. compensarlo. Claro. Oye, y
Y llega el Mundial del 82. Insisto, una clasificación invicta. No le va bien a Chile, pero tú haces el tercer mejor gol del campeonato del mundo. O sea, se dice poco, es un golazo, Gustavo. O sea, platícanos ese gol que además le haces a Schumacher, uno de los mejores porteros. Yo estando en selección, por la misma condición de resistencia, empiezan en el mundo los primeros trabajos del extremo volante, lo que después se llamó carrilero, ¿no? Sí, de llegar al área. Claro, que teníamos que trabajar en zonas casi pegadas al lateral y poder llegar arriba. Eso me marcó a mí. Cuando el partido estaba definido a favor de Alemania, yo dije, bueno, ¿qué sigo acá marcando gente, no? Nada que perder. No tengo nada que perder, voy a hacer lo que hacía en Católica, me voy a pegar a la raya, voy a tratar de driblar, y me resultó, ¿no? Voy hacia arriba y estando casi pegado a la línea, viene un pase que recepciono con mucha fluidez, que me permite pararme frente a un lateral muy importante, frente a una selección muy importante, en un momento muy importante y frente al mejor portero del mundo. Exacto. Y hice lo que hacía cuando tenía que driblar y tenía que hacer, ¿no? El túnel para mí era un recurso muy usado. Lo intentabas, ¿verdad? Siempre lo hice. Constantemente. Siempre lo hacía. Cuando estaba en los momentos más incómodos, yo intentaba esa jugada. Y me resultó. Pero luego defines de 3 dedos, de Exacto. zurda, o sea. Es un golazo. Sí, porque había que hacer una comba casi aérea para poder sortear la salida de Schumacher, ¿no? ¿Recuerdas tu sensación de estar los 11 listos, la bandera, el himno en el Mundial? Sí, es impresionante. Recuerdo mucho el llegar a la típica que tienen los equipos, ¿no? Cuando llegas al estadio y subes a ver cómo está el césped. El reconocimiento de la Claro, cancha. a sentir un poquito esa sensación que son cuestiones. En el fútbol se llaman los prearranques. Toda la situación que tú tienes que vivir previo a, ¿no? Los cubanos manejan mucho esa como ciencia, Sí. el prearranque de las cosas, ¿no? Hasta se habla del olor de la cancha. Exacto, todo ese sentimiento, o sea que cuando ya regresas vestido ya lo tienes un poco asimilado. Y esa sensación, la estoy viendo, esa sensación era lo que busqué toda la vida, ¿No? Sí. ¿no? O sea, estar ahí en el marco más importante del mundo, más allá de la selección con que fueras, porque esa es una realidad también, ¿no? Oye, antes de ya entrarle a tu llegada a Puebla, te tocó jugar en estadios impresionantes. ¿Qué estadio te dejó más perplejo por el ambiente, por la infraestructura? ¿Qué estadio recuerdas con mayor impresión? Wembley, el antiguo, Wembley. Uf. Impresionante. Nada más el que acabas de Sí, decir. por el encierro, por el Griterío, ¿verdad? exacto, y no es el griterío porque gritan más en Sudamérica que ahí, pero la sensación de estar ahí y el murmullo que se siente previo, ¿no? Impresionante. Todavía más que jugar acá en el Azteca. Todavía no conocía yo el Azteca en esa época, ¿no? El Maracaná lleno es diferente porque el Maracaná es así, Es abierto, ¿no? es abierto, no. Todavía era el Maracaná parados, Exacto. sin gradería. Claro. Con los tubulares. El centenario, por lo que Uf. representa jugar Uruguay. contra Uruguay en esa época, era impresionante. Y después los estadios, por ejemplo, en la eliminatoria en el estadio de Paraguay, también porque eran estadios de eso que estabas al alcance de que te tiraran una botella, Escuchabas en la época de esas cosas, ¿no? Sí. Entonces escuchabas todo. El fútbol colmillo de la época. Exactamente, ¿no? Era una época. A mí me tocó el término de eso y el inicio de una cuestión ya más profesional. Más científica. profesionales. Sí. Sí. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, los camiones con la típica del jugador canchero atrás, a lo mejor tomándose una copa,
Y la otra en que ya te sentabas a ver y más ciencia, más ¿Sí? más Sí, profesional. claro. Oye, y en ese contexto, después del Mundial, llegas a Puebla. O sea, es como si hoy en día llegara a Puebla a ver un mundialista titular que metió uno de los mejores goles del Mundial, que ya fue subcampeón de América, titular indiscutible. O sea, fue un fichaje bomba. O sea, ¿cómo llegas a Puebla? ¿Cómo te convencen? Porque además novias debes de haber tenido en todo el mundo. Yo llego a Chile de regreso y la primera oferta se concreta con un equipo muy importante en Europa, muy, muy importante. Nunca doy el nombre públicamente porque es una cosa que no ocurrió y lo que no ocurrió no está en mi libro, ¿no? Pero para llegar a ese equipo, yo tenía que ir de un equipo argentino, porque la importancia de ese equipo y a quién iba yo a reemplazar, que eso lo puedo decir y a lo mejor concluye, era Alan Simonsen, Imagínate. un jugador danés de una calidad impresionante. Entonces yo me voy a Argentina y en Argentina me toca la devaluación monetaria del país y no podían cubrir lo que yo ganaba en Chile en esa época, que teníamos una moneda muy fuerte, en dólares. O sea, nosotros ganábamos en dólares y Argentina no podía soportar. Entonces yo decido regresarme a mi país. No juegas en Argentina. No alcancé a jugar, pero conviví con Tarantini, Fillol, todo lo que habían sido del 78 que habían estado en el Mundial del 82, ¿no? Y me regreso y empiezo a jugar y me lesiono yo. Y tuve una operación de rodilla y el único equipo, o sea, el único país que convaleciente de esa operación aceptó mi contratación por gestión de Manolo Lapuente y de Emilio Maure en esa época, que era el presidente Ignacio Palou, deciden contratarme y esperarme. O sea, te traen con la lesión. Me traen convaleciente de lo Ok. Eso vale mucho. O sea, el factor humano, tú lo has dicho, el factor humano vale mucho. Lo que la vida a mí me ofreció en el fútbol son cosas que nunca me la imaginé y cómo se dieron, ¿no? Entonces, vengo yo a México, llego en septiembre y mi primer partido lo jugué en diciembre. Ok. Situación. Entonces, debuto contra Puma y marcando goles también. Otra vez. Otra vez ese tipo de cosas que se fueron dando en mi Clic carrera. inmediato. ¡Pum! Entonces, el cariño de la gente y el respeto de la gente lo tuve siempre. Siempre. Y yo siempre digo, y te lo repito, ¿no? Tal vez porque no lo busqué o porque no sé, nunca alcancé yo la condición de ídolo, o sea, pero sí un respeto eterno de comunión tanto de mi parte hacia la institución y hacia la ciudad, como de la ciudad hacia mí. Tenías características impresionantes. Mira, un profesionalismo brutal, una entrega que se notaba. O sea, ahí se nota cuando un jugador da el extra, cuando no da por perdido un balón. Tenías carácter, Gustavo. O sea, también te expulsaron alguna que otra vez. O sea, sí. no te dejabas, ¿no? Metías gol, generabas llegada. O sea, yo creo que eras un referente brutal. Pero yo siempre lo veía desde el punto de vista deportivo. Yo decía, el pago de eso está en haber sido titular toda mi vida en Puebla. Y tal vez, no sé si habrá otro, pero creo que el extranjero que más años consecutivos jugó en un equipo en México he sido yo. Sí. O sea, Decíamos hace rato, no se puede el día Claro. de hoy. 7 años, imposible. Un extranjero era en México. difícil. Entonces yo tenía el reconocimiento de mis compañeros, tenía el reconocimiento del técnico, que hacía que yo me sintiera importante y feliz de estar, porque después yo tuve posibilidades de retomar esa posibilidad en Europa, y mi mujer y yo decidíamos siempre que la vida me había puesto un regalo muy grande, que yo no podía irme
sabiendo que económicamente también iba a ganar menos, porque México era un país importantísimo. Y porque traías una educación de un club que tú querías a la camiseta. No, claro, Cuando o sea, el llegas, sentido yo siento que ahí, ¿no? sentido de ser y pertenecer lo tengo como parte de mi vida, ¿no? O sea, Oye, ¿y a ti te la aplicó Maurer igual que al Mortero, como platicábamos, y llegó contigo así con las maletas y te dijo, vámonos, o no fue así? no. Yo llegué a México y explico toda mi situación, Ok. y el hombre que se la jugó también fue Emilio. O sea, Emilio dijo, tú no te vas, tú acá te quedas, Manolo te quiere. Manolo puso como condición, y mira que Manolo es tal vez al técnico que menos le rendí, por lo mismo, porque me tuvo que esperar Claro. y mi rendimiento tuvo que, a pesar de que cuando debuté encajé inmediatamente, fue con el que menos jugué. Pero fue una apuesta, pero llegabas al equipo campeón de Exacto. fútbol mexicano. O sea, el técnico campeón quería tenerte, Claro. ¿no? Y quería tenerte a ti como referente, como seleccionado, ya con experiencia. No llegaba, no contrataban, no contrató el Puebla a un juvenil. Ujú. Tú llegaste en una edad privilegiada, Sí, ¿no? pero por lo que pasaba en ese tiempo Sí, en el de fútbol acuerdo. mexicano, yo vine por el Chaplin Ceballos. Ujú. O sea, el Chaplin Ceballos también era una época de extremo izquierdo en el fútbol mexicano importante, ¿no? Y cuando yo me voy, vino Romerito. Ujú. Y Romerito no funcionó, y trajeron a Edivaldo. Es decir, eran épocas en que a México venían nombres. jugadores Eran que 3 o daban 4 la talla. extranjeros, Exactamente. ¿no? Se podía tener 4 extranjeros, 4 en cancha. 3 en cancha y uno que De- tenía que ingresar por un extranjero. Oye, Gustavo, tuviste grandes técnicos en el Puebla. Tuviste a Manolo Lapuente, tuviste a Hugo Fernández y tuviste después a tu paisano, ¿no? A Pedro García. ¿Cómo era? ¿Con qué te quedas de cada uno de ellos? La grandeza máxima es de Manolo. O sea, yo creo que el hombre más importante, y desde mi punto de vista, el mejor técnico en México y en competencia mexicana, que le faltó solamente haber salido para ser indiscutido. Y yo creo que lo hubiera hecho bien, pero el hubiera no existe, ¿no? O Así sea, es. es romperse la cabeza tontamente. Las primeras escuelas de fútbol. Pero fue un hombre importante. A Hugo le tocó estabilizar una institución a través de resultados, con pocos recursos económicos, trayendo incrustaciones de préstamo que al final terminaron siendo indiscutidos y también haciendo carreras importantes, como Cosío, como O sea, Marcelino. Hugo hacía el proceso como ahorita el Puebla. Exactamente. Préstamos y Exactamente. así se armaba el equipo. Claro. Con torneos largos, donde teníamos que competir con gente poderosa, ¿no? O sea, no es lo mismo de ahora, que a lo mejor le pegas un par de partidos y estás en la liguilla. No, antes había que transitar los 36 partidos para poder alcanzar una condición dentro de 8. Dentro de 8 equipos, en donde habían equipos poderosos en México, ¿no? Sí. Hugo le tocó eso. Y Pedro le dio al Puebla una idea que él traía de Colo-Colo, ¿no? De ser espectacular, porque era la obligación que tenía ese equipo en Chile. O sea, él sabía que teníamos que ser espectaculares. Era un avión, Gustavo. Fueron superlíderes, Sí. campeones de Copa. Y él tuvo 2 gracias muy importantes. El traer a un jugador enemigo de su institución, que era el Mortero, porque era de Católica, y darle vida a un jugador que incluso había fracasado acá en Puebla y estaba en préstamo, que fue Carlos Poblete. Sí, porque lo habían prestado. Sí, Claro. o sea, Carlos no tenía cabida
en Puebla. Tú recomiendas ahí algo con la visión para el mortero, ¿no? Exacto, o sea, te preguntan, y era un jugador de mi equipo, Ujú. conocía su vida, y sí, o sea, el mortero tiene que venir. Además, el mortero te aseguraba mínimo 20 goles. No, era increíble. O sea, estuvo a un gol de quedar campeón goleador siendo medio. O sea, Claro. Y no lo fue porque se compartían, o sea, claro. entre Poblete y él, ¿Cuántos esa goles a temporada. Poblete? Claro. Claro, que fue esa temporada, ¿no? Ujú. Esa en donde metieron tantos goles, porque Fue cada uno marcaron, creo que 27 goles. Creo que era la mejor ofensiva, pero también defensivamente eran muy sólidos. Nosotros tenemos, ahí está escrito, o sea, no es que lo diga yo, En estadísticas. la mejor defensa, la mejor delantera, el equipo que más rápido ha clasificado a una liguilla. O sea, nosotros faltaban, no sé si 11 o Sí. 12 fechas y ya estábamos clasificados. Eran los Tigres de los 90. Exacto. Sí, ¿Y sí, quién sí. los elimina en la liga? Nos eliminó. Fue una liguilla su generis. Fue diferente, no sé por qué, me acuerdo. Jugamos con Teco, con Chivas. Y nosotros termina el torneo y hicimos una liguilla, o sea, una gira previa a Estados Unidos. Ujú. Teníamos todo el tiempo del mundo y cometimos el horror más grande porque regresamos lesionados como 3 o 4 jugadores. Entre ellos Marcelino, Cosío, creo yo. Teníamos 4 titulares. Y bueno, nos eliminaron ellos. Creo que Chivas fue al final, pero no sé si se jugó por grupo. No me acuerdo bien, pero fue una liguilla diferente. Oye, tenías un vestuario en esa temporada 88-89 brutal. O sea, ya hablamos de varios de estos nombres. Tenías a Ruiz Esparza, tenías a Cosío, tenías a Marcelino, a Poblete, La Puerta. tenías a Mortero, a Paul Moreno. ¿Cómo era ese vestuario? O sea, porque era difícil de gestionar, me imagino, ¿no? Tenías ya seleccionados, tenías figuras, tenías jóvenes. ¿Cómo era? Porque a veces no solo es fútbol, también es esa magia que no se puede científicamente, digamos, replicar, de tener armonía, de tener, digamos, un buen vestuario. ¿Cómo era? Nosotros en ese momento, yo le decía, tuvimos el inicio con Manolo, casi al final con Pedro y el regreso de Manolo. Pero este tiempo es muy importante. Uh-huh. Este tiempo de Hugo hizo que el 70% de ese equipo jugara mucho tiempo junto, ¿no? Y que crecieron con él. O sea, Roberto creció con él. Con Arturo y con el Mango no teníamos problemas porque si de humildad hablamos eran los jugadores más humildes que teníamos en el equipo. O sea, siendo grandes eran tipos. Ayudaba mucho. No había problemas, nada, ¿no? Claro. Después estaba el Caballo Cocido y estaba Marcelino, dos jugadores también de la calidad que te estoy hablando, pero con una humildad también muy grande. Ustedes me están escuchando ahora a mí, el más viejo era yo, que teníamos influencia más por lo que hacíamos que por lo que decíamos. Claro. O sea, porque todo eso se encargaba Hugo, de tenerlo siempre con los pies en la tierra, ¿no? Entonces llega Pedro y le pone cierto matiz con el mortero, y después llega Manolo y le pone con Lario, con esto, o sea, y todo eso guiado por un hombre que entendía el fútbol. Arriba. Uh-huh. Emilio, si algo tenía, que es un directivo que entendía el fútbol y que sabía jugar al fútbol. Al fútbol desde los pantalones largos, no de jugarlo, porque yo creo que a Emilio le tiras una pelota y no le pega ni al quinto bote. Pero entendía el fútbol y el juego del fútbol. Y entendía la psicología del ser humano, ¿no? Exacto. Las motivaciones. Todas esas cosas eran... ¿Se metía al medio tiempo a jalar orejas también? No, era respetuoso en ese sentido, pero sus acciones
en general era de que con él no se jugaba. O sea, con él no había tiempo para hacerse el tonto. ¿Tú sentiste similitudes del fútbol chileno y el mexicano cuando llegaste? Porque aparte las adaptaciones hoy del extranjero es completamente diferente. La idiosincrasia es muy parecida. Por eso nosotros encajamos mucho en el fútbol mexicano. Por eso que el chileno, viniendo en mayor cantidad, tal vez es el de mayor rendimiento, ¿no? Somos pocos. Son los más altos que se conocen. Ahora están viniendo mucho, pero ya en el esquema que ha llevado a México al fracaso. Sí. Llegan ya jóvenes, en fin. Oye, ¿y tenías algún tipo de cábala o ritual futbolero previo a los partidos? Algo que hicieras que te hacía sentir que ibas a tener un mejor desempeño. Antes de entrar al campo, yo creo que como una cosa normal, ¿no? O sea, el contacto directo con Dios y la petición que le hice siempre, ¿no? Regrésame a este momento sano y salvo. O sea, era lo que yo pedía siempre, ¿no? Siempre me encomendaba a él y la petición era que me regresara sano y salvo. Yo le tenía mucho miedo a las lesiones porque sabía que estaba expuesto a ella, ¿no? Claro. O sea, era una posición tal vez De mucho roce. de mucho roce. Y una de las cosas que me podían limitar para no estar era una lesión. Y yo imploraba siempre. Y previo en el momento justo de iniciar que el árbitro iba a dar el silbatazo, yo tenía brincar lo más alto posible, recogiendo la rodilla al pecho. Era el ritual mío, ¿no? De estoy bien, o sea. Y ahí me daba cuenta yo si estaba con ganas. Entonces era como una prueba, ¿no? Te visualizo perfecto, me estoy recordando los videos. Claro. Sí. Yo me paraba y brincaba y llevaba las piernas al pecho, la rodilla al pecho, como un ritual de estoy con todo. estoy listo. Con todo. Oye, Gus, ¿qué momento recuerdas? Fíjate, esta pregunta me gusta escucharla de ustedes. ¿Qué momento recuerdas en la cancha, en el vestidor, lo que sea, que no sea un gol espectacular de ustedes como futbolistas? A mí siempre me han dicho es que el entrar, el olor al campo, los tacos, el dejarlos, mi maleta al lado. ¿Tú qué momento te llena? Yo creo que terminar un partido con el logro, mi retiro del campo era siempre mirando a la gente. Okay. ¿No? Algo que nunca entendí. O sea, yo al día de hoy no entiendo a la gente. No. Hay dos cosas que no entendí en el fútbol: los árbitros y la gente. Porque yo después me ha tocado estar en tribuna y es que es irracional. Es una cosa que no tiene, Sí. no tiene explicación para quienes jugamos el fútbol, ¿no? Lo ven de otro punto de vista. Esa es la pasión. Entonces, mi retiro siempre era mirando a la gente. Y toda esa expresión se transmitía. Eso es una cosa que a nosotros nos enseñaba mucho en Católica, y cuando vino Pedro acá, tal vez porque es una cuestión muy dada en Chile, la comunión de la cancha con la gente. O sea, agradecer. exacto. Pero agradecerla en la acción del juego mismo, es decir, si para alguien jugabas tú, era para esa gente, ¿no? Lo entendíamos muy claro. O sea, queríamos que la gente estuviera contenta con nosotros y lo vivíamos, porque durante el juego se produce una cuestión que es difícil que ustedes lo entiendan, ¿no? Pero voy a tratar de explicárselo. Cuando empieza el partido, se acaba, o sea, le bajaron el volumen a todo. Claro. Y hay un silencio en el transcurso, que no escuchas gritos, por más que esté lleno el partido. No, Concentración total. exacto, no pasa nada. Y cuando termina, vuelve a vivir todo eso, ¿no? Esa sensación, mira, me pongo chino. Esa sensación es la que uno, cuando termina de jugar al fútbol,
extrañas. No tiene explicación. Oye, pero yo tengo la impresión también de que fuiste un jugador muy maduro, porque te tocó precisamente sufrir el descenso de tu club original, aunque también te toca, no jugando, pero lo viviste, ¿no? Y después esa lesión, y eso te da una madurez como para decirle a los jóvenes seguramente, tranquilos, ¿no? Ni estás tan arriba ni estás tan abajo. Así es el fútbol, esa ecuanimidad. Exacto, ¿no? exacto. Sí, mi vida ha sido de mucho análisis, ¿no? Yo de repente no soy más feliz porque lo soy, no soy más feliz porque analizo muchas cosas. ¿Ya? Y eso te da una madurez. Además porque la vida del fútbol es de una madurez así. Es muy corto, es muy rápido. Es muy ¿no? inmediato. O sea, por eso se casan jóvenes, ¿no? Exacto. O sea, Buscan... muchas cosas ocurren en tiempos muy, muy, muy express. Entonces, pero aparte de eso, yo era muy analítico. Si algún problema tenía con los técnicos, era que ya déjate de preguntar cosas. Ya. Por ejemplo, Hugo, que era un tipo que tenía un látigo, y el cariño también lo tenía, pero era un látigo permanente. Con él me llevaba muy bien por eso, ¿no? Uno de los pocos técnicos con los que compartí muchos almuerzos, muchas cenas de familia, ¿no? A pesar de que en cancha éramos discutir y discutir, porque si él decía una cosa y yo pensaba otra, lo hablábamos ahí directamente, ¿no? Entonces, y es por eso, ¿no? Por eso tu faceta como director técnico eres más en el tema formador, más, claro. ¿sí? Yo mientras jugaba fútbol sabía de lo que adolecía la institución. Y cuando yo termino mi carrera en Morelia, que fue de un año, decido tener mi primera jubilación, porque así pausa. Le llaman. Sí. Y me voy a Europa a estudiar desarrollo deportivo. Porque yo creía que Puebla lo que necesitaba era una dirección deportiva, o sea, alguien que pudiera ir guiando. Como lo que es hoy inteligencia deportiva. Exacto. Y lo hice sabiendo que eso era lo que se me venía a mí como carrera deportiva, ¿no? O sea, lo tenía ya claro. Yo en la vida pocas veces he encontrado cosas, porque generalmente sé a dónde voy, o sea, ¿no? También es un poco fome se le dice aburrido. En Chile, un poco aburrido, porque no tengo mucho de aventureros, ¿no? Porque analizo, siempre estoy más analizando estructurado, cosas, exacto. O sea, siempre has tenido el mismo parado. Exacto. ¿Cuál es tu número telefónico? 432. Exacto. ¿No? Yo sé lo que tengo que hacer. Fue siempre con todo, ¿no? O sea, con los amigos, con la novia, no era yo el típico, no, tenía que tener muchas conversaciones y ya cuando estaba seguro abordaba, ¿sí? Nunca me atrevía a que me dijeran que no. Oye, pero me llama mucho la atención, Gustavo, porque dices, me voy a preparar a Francia, entiendo, ¿no? A Europa. Sí. Pero me voy para regresar a Puebla, claro. A darle a Puebla aquello que tú como institución veías que le podía aportar, o sea, y tú hablas de Puebla ya como lo que eres, un poblano, ¿no? Y eso es algo que te agradecemos como aficionados y como poblanos, porque pues eres sinónimo de Puebla, ¿no? De ese sentimiento de camiseta, ¿no? No hay duda en eso, o sea, mi carrera deportiva fue más larga en Puebla que en Chile. Mi estadía aquí también es... Entonces, yo sabía que tenía que ir por lo que más conocía, y lo que más conocía era el presente. Y además porque venía de una institución en donde yo siempre entendí que el regresar a esa institución era difícil, porque es una institución de evolución, en donde todas las cosas van pasando y van apareciendo jugadores jóvenes, entrenadores jóvenes, directivos jóvenes. Es una empresa
en donde hay que estar ahí día a día. A lo mejor si yo me hubiera retirado en Católica, sí hubiera tenido posibilidades. Y es una institución que lo que yo soy ahora es producto de ello, porque cuando se acercó la fecha del retiro, Católica me habla y me dice: no te queremos retirar, pero ya te estás acercando, ¿qué vas a querer? Partido homenaje. ¿Quieres un partido en donde nosotros traemos los que tú quieras que estén en ese día? ¿O quieres estudios? Entonces esos estudios no los pagué yo, me los pagó Católica. O sea, como Que es cuando te vas a Francia. claro. Que también eso habla de una gran institución. Exacto. O sea, eso Sí. habla muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, el ser agradecido, el ser reconocer, pues, es parte de lo que fui mamando en esa época que para mí marcó mucho, ¿no? Católica me marcó como jugador, como la parte social, como la parte económica. La parte comercial no la alcancé porque también se preocupaban ellos, ¿no? A invertir y a todas esas cuestiones. Yo O sea, tengo una duda. En un proceso, cuando tú regresas y se hacen las básicas del Puebla, de la época de Villa, El Chero, Zambita, ustedes inician ese proyecto, ¿no? exacto, sí. Que es básicas de lo Para es hoy. que exista algo en la carrera de uno tienen que haber complementos. Ujú. Las ideas siempre tienen que tener un apoyo. Y yo busqué siempre que mis ideas tuvieran apoyos, que me permitieran encontrar el éxito en lo que yo planteaba, ¿no? Y lo encontré con Paco Bernal. O sea, más que un directivo, más que fue un hombre que entendió lo que yo le planteaba, ¿no? La primera creación de fuerzas básicas me tocó a Sí, mí, ¿no? ¿no? Pero yo no lo hubiera hecho solo si él no me hubiera aportado con terrenos para crear. Claro. Porque fue el único momento en que yo creí que estuve más cerca de hacer que Puebla fuera una institución, más que un equipo que participe en un torneo mexicano, ¿no? Porque ya creando eso era una estructura que me iba a permitir conseguir lo demás, pero Sí, sí. caemos en... Pues es una evolución poco a poco, pero en esta a veces tensión entre buscar el talento o buscar la actitud, ¿qué pesaba más a la hora de fichar o a la hora de buscar a un joven en fuerzas básicas? Ferguson, por ejemplo, recuerdo en sus memorias que dicen: no, es que por encima del talento para mí la disciplina y la actitud conforme al grupo era más importante. Para ti, qué era lo más importante a la hora de escoger, de buscar un buen fichaje? Yo creo que al final de cuentas un jugador de fútbol nace con esas condiciones. O sea, nadie le va a enseñar a jugar. O sea, nadie le va a entregar esas capacidades que él tiene. Pero sí tiene que haber una transformación de esa parte genética a lo que es el juego del fútbol. O sea, jugar fútbol es otro rollo, ¿no? De acuerdo. El fútbol es tan grande en el mundo y es tan grande en la vida del deportista porque es un juego multidisciplinario. Es decir, Carl Luis no podía jugar fútbol. Un olímpico de levantar pesas no puede jugar fútbol por sí solo. Un corredor de maratón o de 10.000 metros, que son condiciones que un jugador tiene que tener, ninguno de ellos por sí solo puede ser jugador de fútbol. Pero un jugador de fútbol necesita tener esas capacidades. Claro. O sea, tienes que ser rápido, tienes que tener resistencia, tienes que tener potencia, tienes que tener fuerza. Esas cosas, para que un jugador pueda hacer, tú se las tienes que entregar. Y es lo que yo puse en las primeras fuerzas básicas. Yo me traje preparadores físicos cubanos, me traje nutriólogo, traje psicólogo, todas esas cosas que se necesitan. Pero eso me lo pagó Paco Bernal. O sea, él pagaba a esos profesionales, ¿no? Porque se necesita esa transformación. Porque en el mundo hay niveles.
Y en este momento ya están marcados los niveles. O sea, ¿qué velocidad tiene Mbappé? Ujú. ¿No? ¿Qué tipo de habilidad tiene Messi? Ujú. ¿Qué recorre un lateral? Y tú no puedes ir por condiciones menores a eso si tú quieres que un jugador tenga... Por eso que de esas fuerzas básicas rápidamente varios de ellos alcanzaron nivel de selección. No titulares, pero estuvieron ahí. O sea, Y existió algo seleccionados importante. diferentes a nosotros, se fijaron en ellos porque ellos tenían, ¿no? Rojita, Sí. Cherokee, Villalpando, Salinas, Catalina Noriega. Noriega, que Existió no algo de fueron identidad, creados por ¿no? nosotros, pero fueron buscados por nosotros. Sí, y una identidad, ¿no? Exacto. Mira, la franja. Y además porque se consigue que el último paso de una preparación de jugadores esté con el hombre que los pone a jugar Ujú. y que le dé el crédito de que se puedan equivocar en sus inicios para poder ser. Con esa paciencia, claro. Esa paciencia. Entonces, eso lo tiene que buscar un director deportivo. Es el que entiende de ese rollo. Pero un director deportivo, porque también otra de las cosas que para mí es un orgullo, es que todos mis trabajos posteriores no fueron sinónimos de un ex jugador de fútbol. Ujú. O sea, no tuve puestos porque haya jugado antes, sino que porque los puestos necesitaban otro tipo de cosas. Ujú. No alcancé lo máximo, que era ser dueño, porque lana no tengo. No, bueno, siempre es lo que- repito. Y ahora es más difícil que nunca, Gustavo. Eso sí me ha costado mucho reunirlo, ¿no? Oye, y en esta fase, que además muy difícil, del Puebla ya de este nuevo milenio, donde empezamos a luchar constantemente con el descenso, que por cierto, contigo siempre nos salvamos, siempre se salvó el Puebla, fuiste el eterno bombero de esos momentos difíciles. Pero ¿qué fichajes te toca traer a Puebla? ¿Cuáles son los que más recuerdas de gente? Porque vino gente muy importante al Puebla. Muy, muy importante. Yo creo que una de las gestiones que tiene que ver por la enseñanza de hombres muy importantes en Sudamérica, tiene que ver con el análisis de las necesidades que tienes tú para poder hacer que un proyecto funcione. Porque el éxito en el fútbol no solamente es ser campeón. Uh-huh. Depende de los objetivos que te tengas que trazar por Hasta las depende necesidades. del club, claro. Si eres formador. O sea, salvar una entrenador. institución es Claro. salvar millones y millones de dólares. Sí. Claro. No me vas a creer que de lo que más tengo orgullo es porque en un momento yo veía que el plantel que teníamos, o sea, para salvarse tú tienes que tener un porcentaje en mente que tienes que lograr. Ujú. Y esos porcentajes se logran con goles. Claro. La contratación más extraordinaria que yo tuve fue la de el Pelado Acosta. Porque siendo un defensa central, entre comillas, de no grandes condiciones de defensa, tenía un recurso de marcar goles que era Cumplía con impresionante. gol. Marcaba goles y daba pases de goles. Y eso a mí me representaba casi el 50% de lo que yo necesitaba para poder salvar el Es que es impresionante, metía 8 goles por torneo. Claro. Sí. Sí, y además lo vendieron bien vendido. Exactamente, porque yo tenía al Bola. Sí. O sea, cuando me entero del trabajo, está el Bola, pero ¿y quién más? O sea, con los 8 o 9 goles que metía el Bola por torneo, no me daban los puntos que yo El necesitaba. pelado llegó a hacer función hasta de poste como si fuera. Exacto. Bueno, sí, sí. Entonces, esa yo creo que fue Además debe haber sido, digo, costo-beneficio un gran negocio, ¿no? Un gran negocio. Por los números y por lo que costó, lo trajeron de Chile, ¿no? ¿De Cobreloa o de dónde lo trajiste? los trajimos de Coquimbo. De Coquimbo. A mí me llegaban muchísimos videos. Y la directiva que estaba en función en ese momento, yo pedía que me trajeran videos de esto. Entonces siempre tenía gente que trabajaba para la idea que yo tenía, ¿no? Entonces, una vez se le escuela a este jugador, el Pelado Acosta. La ficha.
Claro. Entonces yo lo veo y digo, bueno, pues este no es el volante que andábamos buscando volante, extremos, ¿no? Y digo, no, esta es la contratación que yo tengo que hacer. La presenté a la directiva y me dice, pero ¿cómo un central para meter goles? Bueno, esta es la historia de esta cosa y lo quiero. Y el tiempo te dio la razón. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque si tal vez Bueno, se me nos llevó a equivoco- semifinales, ¿te Exacto, acuerdas? Sí, Sí, esos sí. goles en semifinal. Oye, Monterrey. y a la inversa, ¿qué fichaje estuvo a punto de concretarse y se frustró y te hubiera encantado tener? Que ya estabas ahí cazando, enamorando para traerte al Puebla. Yo tuve en un momento en mis manos dos jugadores que fueron importantes aquí en México. Que fue, no me acuerdo del nombre, uno morenito, un argentino moreno, que llegó a Tecos, después jugó... Ah, y la Chita Chita. Ludueña. Y la Chita Ludueña. Hombre, un jugadorazo. Venía de River, ¿no? Exacto. Celoso. Pumas, Yo tenía de técnico en River Plate, bueno, digo tenía, estaba en River Plate Manuel Pellegrini. ¿Cómo no? Y Manuel Pellegrini tenía en River un súper equipazo y estos eran jugadores reserva de él. Sí, sí, sí. Uf, lo que dio aquí la Chita. Ludueña y el del América y Pachuca, el de ahora Toluca. ¿Quién habrá sido? El volante izquierdo. Argentino también. Argentino, Sambuesa. Ah, Sambuesa. Los tuve ahí. Sí, ellos llegaron a Tecos. Exacto. Sí, ellos son los que... Mira cómo son las cosas. Y yo inicio el supuesto trabajo y veo que las condiciones no están dadas para eso. Y aborto. Dije, no No, está, yo aquí voy a ir al fracaso, yo mejor. Pero esos dos jugadores estaban en mi carpeta pudieron haber venido como al Puebla. préstamo, Uf, porque me lo prestaban para después ser titular en River, o sea, claro. Y juntos. juntos. No, imagínate. Juntos. Llegan a... Uno lo prestan en Pumas y otro lo prestan Claro. en Tecos. Y luego juegan juntos. Sí. Sí. Grandes jugadores. Eso yo creo, y estando en Chiapas, que no tiene nada que ver con Puebla, Pero también lo hiciste super líder, lo salvaste del descenso, te trajiste a Cabañas, se me ¿no? quedó claro, se me quedó Alexis Sánchez. Ujú. Yo fui a Chile a ver un centro delantero y ese equipo jugaba contra Cobreloa en Calama. Y veo un chamaquito 15 años. 15, 16 años. Jugaba en la posición mía, era extremo, era Sí. extremo izquierdo en ese momento. Y yo regreso y le digo, mira, no quiero a nadie de los que fui a ver y podemos traer a Alex. Alexis. Si le hubieras ganado a Colo Colo. Claro, pero el Borgi Borgi. lo tenía ya Pentacampeón. amarrado en Colo Colo y me dieron chance de que si no funcionaba me lo cedían. Pero Alexis funcionó. 5 títulos. Sí, sí. Eso fue una de las cosas que pude hacer y no se hizo, ¿no? Pero también hubieron otras que fueron mucha satisfacción. Cuando te permiten hacer cosas como en Chiapas, que me dieron chip libre como para poder buscar y traer. También trajiste a Chiapas a Jackson, ¿te toca a ti? Sí, me Jackson, tocaron los imagínate. brasileños, Cabaña, Fuente, un central chileno. Y de lo que más me agrando es haberle dado la chance inicial al Turco Mohamed, Ujú. Como técnico. porque llegamos juntos Sí. a Chiapas, ¿no? O sea, yo como Claro. vicepresidente deportivo, porque ahí fui como vicepresidente, y una de las condiciones era que fuera el Turco. Sin ser amigo del La Turco ni oportunidad, nada. O sea, la primera oportunidad. claro, porque yo lo había visto en el Ingenio, ¿cómo se llama? En Primera A, Ajá, en Zacatepec. 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 y un inicio en Morelia. Sí, Y porque me tuvo encantaba unos- su forma, ¿no? Sí. Me encantaba. Y Tú con ¿Llevas tu- tú a Oribe Peralta a Chiapas también o no, no, te toca? él estuvo antes, un poquito antes. Es que pues, llevaron a gente muy importante. Sí. o sea. A mí me tocó hacer ahí un trabajo importante porque yo tenía contactos con el gobernador
porque era un equipo también que pertenecía al gobierno del Estado, muy parecido a cuando yo llegué a Puebla, que pertenecía al gobierno del Estado, ¿no? Ellos apoyaban todas esas cosas. Y un hombre muy futbolero, y había hecho yo un trabajo previo sin pertenecer a la organización, porque yo conocía al hombre, ¿no? Y Folclóricos, jaguares. el día que él pudo, lo primero que hizo fue llevarme. Y fue esa gestión. Hoy, tú tienes una relación pues especial con los descensos, ¿no? Desde el inicio de tu carrera y después ya en la fase de auxiliar técnico, de directivo, de vicepresidente, de rescatar estos barcos. ¿Cómo son esos vestuarios? Porque debe ser una lógica muy estresante también. Son dificilísimos. Dificilísimos. Hay directores técnicos, grandes directores técnicos que no soportan eso. No están hechos para el descenso. Eh, ¿Qué características buscabas? También es psicológica. Es una, más que de capacidad, es de una resiliencia permanente. Porque te tienes que rehacer en cada momento en que tu equipo flaquea porque perdió un partido y se está acercando al otro. ¿Sí me entiendes? Sí, es una tienes guerra. Sufrimiento de fin de semana. Exactamente. Tener siempre la capacidad de que porque el fútbol es así, el fútbol es, al tener triunfo, empate y derrota, tienes tres cosas que una te obliga a tener rápido. Sí. La resiliencia rápida, ¿no? Cuando pierdes, tienes que tener la capacidad de proyectarte aún estando en situaciones muy difíciles. Y es ahí donde yo entiendo la dirección deportiva a su máxima expresión. Porque tienes un técnico que está encargado de encontrar ese objetivo, pero tú tienes que ser el máximo auxiliar de él, Sí. el auxiliar más importante de él, porque tienes que entender lo que él quiere que esto haga y ver que lo que él está pidiendo se haga, y si no se está haciendo, si es culpa de él o es culpa de esta Y gente. mano derecha, mano izquierda. Y congeniar con los jugadores, hazle caso a tu técnico. Javier Aguirre lo dice, yo nací para salvar. Claro. Ahí tienes un Sí. técnico que tiene Sí. esa capacidad. ¿Con quién hiciste mejor mancuerna? Con esos técnicos de los que hablas. ¿Con quién te entendiste mejor? Yo creo que por su juventud con Mario Carrillo. La primera etapa. La primera etapa y Fue la muy primera exitoso. salvación que me tocó a mí, porque me tocó realmente salvar al Puebla. ¿Eh? Sí. O sea, un Puebla descendió estadísticamente. No que estuviera en los lugares últimos, sino descendido. O sea, empezar descendido. Que era un buen plantel, ¿no? Puta. Tenías Claro. además los llevan a liguilla, pero tenías a García Aspe, a Claudinho, a este delantero argentino zurdo, ¿no? Que se quiebra el talón de Aquiles, Caballero. O sea, tenías ahí. Él por su juventud me permitió hacer este trabajo, ¿no? De intrometerme mucho, porque yo creo que el director deportivo es la máxima autoridad, pero tiene que ser el más humilde, porque tiene que navegar entre los que desarrollan y los que plantean. Y Carrillo te permitió Y entonces. Carrillo me permitió por primera vez, y es lo que me permitió crear esa posición en el fútbol mexicano, porque antes no existía eso. No, porque antes era se le directamente llamaba el dueño, gerente ¿no? técnico, secretario técnico, que no tiene Yo nada que ver. recuerdo tantas veces escuchar a los comentaristas decir, no, es que las cosas no funcionó porque no le dieron el mando absoluto al técnico, cuando en Europa al revés, el técnico tiene contrapesos, ¿no? Tiene la máxima autoridad, pero tú tienes que tener la capacidad de ir viendo que lo que está funcionando, si está mal, Claro. tienes que tener los partidos suficientes para rehacerlo. Por lo tanto, si la cuestión está muy mal, es cuando tienes que tomar la decisión. Pero a mí me tocó contra un técnico que para mí es uno de los técnicos también mejores del fútbol mexicano, que fue Bucetich. Bucetich, con todo lo que sabe, con todo lo grande que es, llegó un momento en que tuve que decirle al presidente, no va más. No era un técnico para el descenso No tampoco. es un técnico para lidiar, o por lo menos para lidiar con este equipo. Claro. Y mira que yo tenía Trota,
Jorge Campo de centro delantero y de portero, Serna estaba ahí, Chicho Serna. Chicho Serna. Un ¿Cómo uruguayo. se llevaban esos dos? Porque sacaban chispas, ¿no? Trota y Serna Claro. por su rivalidad River-Boca, ¿no? Cuando se juntan pasan a ser compañeros, o sea, no hay rivalidad, pero son gente difícil, Sí, sí, sí. ¿no? Que figuras. quieren hacer las cosas a su manera. Yo entraba a las pláticas y tenía a Vucetich, amante de los videos, un tipo que te iba jugando el partido y dando indicaciones de una manera tan clara que yo decía, si mañana no ganan es porque son... Sí, sí. Y no ganaban. Y duró muy poco. Sí. Entonces yo empecé a investigar por qué no ganaban, qué es lo que ocurría. Los entrenamientos los veía, el planteamiento lo veía, el desarrollo de ellos lo veía, pero no sabía qué está pasando fuera. Cuando averigué lo que estaba pasando fuera dije, no, esta parte no. Porque se lo empecé a decir yo al técnico y le digo, mira, está pasando esto. Pero él no tenía ganas de lidiar con Indisciplinas. esto. Claro. No tenía ganas de lidiar con esto. Involucrarse en el vestidor, ¿no? Claro. No tanto involucrarse, sino que no tenía ganas de lidiar con eso. Hay gente que no tiene ganas con eso. Ok. Entonces dije, no. Traje a Hugo Fernández. Ujú. Y Hugo Fernández, si ustedes escucharon lo que yo les dije de la estabilización, fue con jugadores que teníamos esa humildad de poder aceptar todo lo que él quería. Pero con él ganamos 3 partidos, pero aparece Chicho Serna, aparece a no querer acatar cosas que no están en... Imponía, claro. Y terminó con el debut de uno de los grandes técnicos del momento, que Claro. es Nacho Ambriz. Nacho Ambriz. Él terminó los últimos 4 6, partidos, ¿no? Sí, algo así. Ujú. que no ganó todo tampoco, pero le dio esa estabilidad al equipo, El orden que a veces el se orden, necesita. Y debe haber sido más joven amigo, también, Nacho, claro, ¿no? más Sí. cuate de ellos, Estaba recién retirado. claro, Sí. más cuate de ellos. Que también es algo interesante. Hoy se le está dando la oportunidad a jóvenes. Digo, el propio Puebla hoy tiene un técnico muy joven, pero no es algo nuevo. La Puente contigo fue técnico, tenía 38 años. Claro. La primera vuelta, ¿no? Sí, 39. y antes ya tenía él una experiencia muy joven. Oye, Gustavo, ya para ir cerrando, porque podríamos estar horas aquí, digamos que nos sacamos la lotería y te hacemos, te damos las riendas de la selección nacional. ¿Qué le recomendarías a México en un ciclo mundialista de 4 años para aspirar al título, no al 5.º partido, en el 2026 que vamos a hacer sede? 3 o 4 cambios que tú harías, pensando, insisto, no en lo comercial, sino en lo deportivo. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Con lo que tú acabas de terminar, darle prioridad a lo que corresponde, que es lo deportivo. O sea, no hay otra razón que te pueda permitir alcanzar niveles altos. Y darle importancia a lo deportivo es tener una cantidad de mexicanos que puedan optar un puesto en la selección, ¿no? Y tener cuerpos técnicos que sean trabajados dentro de los esquemas de conocimiento del futbolista mexicano. Una de las condiciones que más importante que tiene un técnico es tener un proyecto que sea ejecutado por las personas que necesitan ese proyecto. O sea, el mejor técnico es ese, no hay otra. O sea, tú le puedes decir cualquier cosa a un técnico, pero el técnico que no tenga la capacidad de proyectar una cosa realizable con lo que él tiene, está directo al fracaso. Y al final de cuentas lo tienes que jugar con mexicanos. Y la historia te indica que los técnicos mexicanos han encontrado mejor logro que los extranjeros que han querido venir a hacer cosas en México. Sí. Pero un futbolista mexicano que tenga competencia permanente de alto nivel, que sepa vivir lo que platicábamos hace poco, el miedo,
todas esas cosas que son importantes, porque al final de cuentas la palabra miedo no significa otra cosa que llevarte mentalmente a buscar las armas más grandes que tú tengas para conseguir algo. Solamente te lo da el miedo. ¿No? Yo siempre digo, para cruzar la avenida Juárez o para cruzar cualquier avenida, si no tienes miedo no la vas a cruzar o vas a terminar atropellado. Tienes que estar atento, mirar qué es lo que pasa, a qué distancia viene el coche y todas esas cosas. Eso te lo da la competencia. Claro, si te da lo mismo ganar o perder, que es lo que está pasando hoy en el fútbol mexicano, vas a tener gente que te le va a dar lo mismo. Regresarías el descenso como una de las medidas. Primero, elimino 5 extranjeros. Como condición. De un día para otro, sí. Si yo llego y le digo, yo voy a ser el técnico, ok, necesito 5 extranjeros menos en cada equipo. Necesito ascender y descender. Que este jugador tenga miedo del descenso. Y la obligatoria de los jóvenes, no sé ni por qué le quitaron. Claro. Entonces, son cosas básicas. O sea, no tiene otra cuestión. Yo creo que el fútbol mexicano ha cambiado dinero por fracaso. Exactamente. Y un dinero que no va a engrandecer a la organización mexicana. Correcto. Así de simple. Gus, para cerrar esta charla, que como dice bien Mario, nos podemos quedar 3 horas más hablando de esto que tanto nos apasiona. Para ti, ¿qué es ser enfranjado? Yo soy y pertenezco. Eso lo aprendí de chiquito. Ser y pertenecer es una cosa que tiene la necesidad más grande que requiere la identidad. O sea, si tú quieres identificarte con algo, tienes que ser y pertenecer a eso. Y ya les comenté al principio, yo jugué al Puebla, me fui, quise regresar al Puebla, porque siento la necesidad de ser poblano. O sea, mi vida, gracias a Dios, aprendí a vivir de y para esto, con un sentido muy profesional. Entonces, el ser enfranjado es parte de lo que yo soy. Y gracias a Dios, mis 2 equipos más importantes de mi vida lo cruzó una franja. O sea, soy enfranjado de nacimiento, Católica y el Puebla. Y Morelia con franja. Claro. Y Tigre con franja. O sea, más claro. Nací con ese atravesar que te atraviesa, ya hablando a lo mejor en metáfora, te atraviesa el corazón de una manera que te va a marcar para toda la vida. Yo soy del Puebla, esté o no esté. Y si estoy 6 meses, tiene la misma importancia si yo tuviera 7, y si estoy un partido va a ser con la misma importancia, la misma adrenalina, el mismo sentimiento. Y eso marca, creo que, el agradecer algo que es muy importante, porque en mi vida Católica y Puebla me entregaron absolutamente todo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues yo hago votos porque se cruce nuevamente la franja en tu carrera profesional, querido Gustavo, y que nos sigas ayudando a fortalecer esta institución, que todavía como institución tenemos mucho que seguir fortaleciéndola, y te agradecemos nuevamente por tu tiempo, por tu cariño, por la confianza, y bueno, pues gracias por confiar en este proyecto de las leyendas enfranjadas. No, y esto quiero que también quede marcado, gracias a ustedes por tener ese retrovisor que se necesita en la vida, ¿no? Nada para el futuro es importante si no hay un conocimiento de lo que ocurrió. Y para nosotros es un orgullo estar inmersos en este proyecto. Personalmente para mí es lo más rico que me han entregado después de estar jubilado por mucho tiempo. Gracias, Gus. Qué gustazo. Todo un gustazo. Gracias. Gracias, querido Gustavo.